Hola, hola. Bienvenidos a Wabi Sabi y a un nuevo episodio. Episodio número 10. Wow. Puede que sea poco, pero para mí ha sido un camino bastante largo. Y ver que el día de hoy estamos en el episodio número 10 me hace sentir muy orgullosa de mí misma. Me hace ver hacia atrás y observar el camino que he venido recorriendo desde que inicié este podcast. Y como he estado compartiéndoles sobre el podcast anterior en el que no salió bien, y ver este podcast en el que ya estamos en el número 10. Entonces eso me hace sentir muy feliz. Sí. Me alegra ver mis avances, me alegra ver que he seguido adelante, de que no he tirado la toalla. Y eso me gusta, me hace sentir orgullosa de mí misma, me motiva a seguir, me entusiasma en seguir grabando estos episodios. Y bueno, nada, me alegra, me siento muy orgullosa de mí misma, me abrazo mucho, 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 mucho. Y sé que lo estoy haciendo muy bien, a pesar de la vocecita saboteadora, a pesar de las inseguridades, a pesar de no tener muchas ganas, a pesar de todo, aquí estoy en el episodio número 10. ¡Yay! Bravo para mí. ¡Yay! Y bueno, seguimos con el episodio, que es la continuación de los dos últimos episodios en el que le vengo compartiendo mi proceso en el que estuve creando el podcast anterior. Y en este episodio quiero hablarte de tres puntos específicos que están relacionados con lo que ya te venía contando en los episodios anteriores. Y uno de esos puntos es que yo no escuché mi cuerpo, que a pesar de tener tanto malestar, de tener esa grieta en el labio, de que mi cuerpo me estaba mostrando de que algo estaba pasando y de que yo era consciente de que algo estaba pasando, yo no lo escuché, yo no le presté atención. Yo seguía y seguía y seguía y seguía, y yo era consciente de que todo eso que yo estaba pasando me estaba generando mucho estrés, pero puede ser que yo aún no lo tenía del todo claro, porque yo decía que yo estaba haciendo lo que quería hacer y estaba hablando de lo que quería hablar. Por eso como que no le prestaba mucha atención, y que también yo tenía la idea de lo que quería compartir y de lo que quería hablar, y entonces no quería salir de ahí. Yo estaba empeñada en que quiero hablar de esto, quiero hablar de esto, quiero hablar de esto. Y con todo y que mi hermana me dijo, ¿será que no es el tema? Pero yo decía, sí, eso es lo que yo quiero compartir, porque yo quería compartir mi experiencia, quería compartir sobre mis procesos, porque como considero que he sido una persona que ha crecido mucho, que he cambiado, que he mejorado, entonces quería como ser una inspiración o una motivación para otras personas. Por eso me empeñaba tanto en contar mi proceso, en cómo yo era antes y cómo soy ahora. Y por eso me enfrascaba en que es esto lo que yo quiero hablar, y es esto lo que yo quiero hablar, y es esto lo que yo quiero compartir. Y no le prestaba atención a lo que estaba pasando en mi cuerpo. Y eso es algo muy importante. Es importante escuchar nuestro cuerpo, es importante escuchar mi cuerpo y
Observar qué es lo que está pasando, si tengo algún malestar, si tengo algo que me está generando algún, sí, algún malestar. Por lo menos en ese momento era esa grieta en el labio. Otro momento ha sido otra cosa. Entonces, por eso pienso que es muy importante observar nuestro cuerpo, escuchar nuestro cuerpo, porque siempre nos está hablando. Y queda de parte de nosotros el escucharnos, en este caso, el escucharme. Y bueno, esto es uno de esos aprendizajes que me dejó aquella experiencia, el aprender a escuchar más mi cuerpo, aún yo persista e insista en que quiero hacer algo, es importante escuchar mi cuerpo. El segundo punto es la diferencia entre aquel podcast y este. Aquel podcast estaba creado desde la rigidez, desde una estructura, todo muy bien planificado, desde el querer hacerlo perfecto, desde el querer mostrarme perfecto, no, desde el querer mostrarme, ahí se me va la palabra, am, ¿cómo es que se dice? Experta. Desde el querer mostrarme, ay, se me va la palabra, experta. Desde el querer mostrarme perfecta, ay, no es perfecta, experta. Desde el querer mostrarme experta en lo que estaba haciendo, que tengo mucho conocimiento en lo que estoy haciendo, el querer mostrar que tenía todo bajo control y en ese camino me alejé de mí, en ese camino no estaba mostrando quién realmente soy, en ese camino no me estaba permitiendo ser. En ese podcast no cabía nada de lo que caracteriza este podcast, porque en este podcast es todo lo contrario al podcast anterior, a ese que yo creé o que estuve creando en aquella oportunidad. Porque en este podcast es un podcast imperfecto, es un podcast espontáneo, es un podcast flexible, es un podcast en libertad, cuando en el anterior no cabía la flexibilidad, no cabía la espontaneidad, era muy rígido, era muy estructurado. En cambio, este no tiene una estructura, es libre, es un podcast libre, libre de equivocarme, de cometer errores, de, de fluir con lo que soy, con lo que es. Y es un podcast desde mi esencia, desde lo que soy, desde quién soy, mostrando mis imperfecciones, mostrando mis errores, pro- eh, pronunciando mm, mm, las palabras incorrectas que he notado, me he escuchado y sé que hay varias palabras que no pronuncio muy bien, hay palabras que no, no se escuchan completas o quizás estoy diciendo algo en mi mente y cuando lo escucho no lo digo completo, faltó como una frase y, ¿sabe? Todos estos errores o todas estas rarezas, no sé ya cómo llamarlo, que caracterizan este podcast, que es parte de lo que soy y que esto me ha estado ayudando a aceptar que es normal equivocarse, que está bien equivocarse, es parte de nuestro proceso, es parte de la vida. Y todo esto me lleva a reflexionar a que es importante tratarme con cariño cada vez que me equivoque, cada vez que cometo un error,
cada vez que las cosas no salgan como yo espero, que es importante tratarme como a una niña chiquita cuando está aprendiendo, que debo ser compasiva conmigo misma, debo tenerme paciencia y tratarme con mucho cariño. Ese es uno de los grandes aprendizajes que he sido consciente en todo este proceso, es el tratarme con cariño las veces que me equivoco, las veces que cometo un error o las veces que yo veo que hice algo que no está bien o si las cosas no están saliendo como yo espero, es importante tratarme con cariño, ser paciente conmigo misma y siempre tener una palabra de aliento, siempre tener algo positivo y algo bonito que decirme. Y que a pesar de todo, yo soy un aprendiz de la vida. ¿Y qué quiere decir que soy un aprendiz de la vida? Quiere decir que aún estoy aprendiendo a vivir. Y eso implica no saber muchas cosas, implica caerse, implica levantarse, equivocarse, volverse a equivocar, volverme a levantar, volverme a caer, sacudir las rodillas, levantarme, seguir y así voy construyendo mi propio camino. Sí, que va lleno de muchos baches, pero también de muchísimos aprendizajes, crecimiento y evolución. Y de eso se trata, de ir aprendiendo, de ir creciendo y de ir evolucionando. Porque sé que en estos 10 episodios he crecido, sé que he avanzado. Puedo decir que hoy veo con otros ojos la imperfección. Hoy veo desde otra mirada el equivocarme, el cometer errores, que es normal, como lo decía anteriormente, es parte de lo que somos y que está bien, no pasa nada. Y desde esa mirada lo veo hoy. Y eso no quiere decir que haya momentos en el que sale esa vocecita de querer hacer las cosas perfectas, pero como ya la tengo observada, como ya la reconozco, como ya soy consciente de ella, no le doy mucha larga e intento lo mejor que puedo hacer en ese momento. Y sé que he avanzado en este tiempo y eso también me hace sentir orgullosa. Y mientras que le estoy contando esto, recuerdo algo que me pasó recientemente en el que estaba jugando con mi sobrina, estábamos jugando con Play-Doh. Play-Doh, ¿cómo es que se dice en español? Plastilina para modelar, creo que así se le dice para moldear. Plastidedo, plastidedo es que se le dice en español. Estábamos jugando y ella me dice, vamos a hacer una torta. Ok, nos compartimos el Play-Doh y estábamos haciendo la forma de una torta y yo estoy tratando de darle la forma de una torta y estoy ahí dándole la vuelta, tratando de darle la forma y así estuve bastante rato, tanto así que ella me dice, yo no lo estoy haciendo perfecto porque ese igualito lo vamos a echar a perder. Cuando lo terminemos de hacer aquí, lo vamos a echar a perder. Así que por eso yo no lo voy a hacer perfecto. Y cuando ella hizo eso, o sea, me dijo eso, me di cuenta de que yo tenía bastante rato tratando de darle forma a la torta. Y yo simplemente la escuché y fui consciente de que tenía bastante rato en los detalles del Play-Doh, del que quedara perfecto en la forma exacta de una torta. Y ella terminó su torta, la hizo de 3 pisos, la decoró, le puso cositas, con el mismo Play-Doh la decoró, la hizo de varios pisos y la terminó. Y yo todavía estaba dándole forma a ese pedacito de Play-Doh que era
el primer piso de la torta. ¿Y qué pasó después? Ella terminó su torta, le tomó foto a su torta que hizo con Play-Doh. ¿Y qué hice yo? No terminé la torta. No terminé, no hice mi torta, porque pasé demasiado rato tratando de darle una forma perfecta al Play-Doh de la torta, que eso no me salió y terminé dejando eso así. Ella me preguntó, ¿y tu torta? Y yo, bueno, no, ya la terminé. Listo, ya. Ya no la hice. Y ya. Y pasamos a otra cosa. Y así como eso, me imagino que pasará con otras cosas, en otros momentos, pero ya soy consciente de eso y fluyo con lo que es, ya no me frustro, ya no, o por lo menos no todavía, ya simplemente fluyo con lo que es, sé que eso es una parte de mí y que hay veces que le puedo sacar lo mejor, como hay veces que lo intentaré hacer como lo puedo hacer en ese momento y así voy. Así voy en mi camino, así voy en mi proceso, aprendiendo, aprendiendo y llevándolo de la mejor manera. Otra anécdota que también quería contarles, que recordé el día de ayer, mi hermana hizo una torta, hizo un ponqué y mi sobrina y yo hicimos un merengue para decorar la torta y mientras yo estaba cubriendo la torta con el merengue, recordé algo que me pasó hace varios años atrás, en el que en ese tiempo yo hice mi propia torta, yo estaba cumpliendo años, yo hice mi propia torta, también era un ponqué, compramos una crema para rellenarla y para cubrirla, y cuando yo comienzo a cubrir la torta, yo espero que eso quede súper liso, así súper nítido, y mientras que yo la voy cubriendo, yo no veo que eso pasa, y mientras más la acomodo, más se va echando a perder, mientras más trato de alisarla, eso no se alisa por ningún lado, y le doy, y le doy, y le doy, y le doy, y le doy. Yo esperaba que eso quedara como una profesional, como esas personas que cubren la torta con una facilidad, que hacen cha, 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 y eso queda lisito, 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 parecido al fondant. Las personas que conocen de tortas y conocen de fondant y crema y todo eso, han de tener más o menos una idea de cómo queda el fondant, que queda así lisito, cubierto así lisito. Así yo esperaba que quedara esa torta. Y como eso no quedaba así, entonces yo tuve todo ese rato quejándome, diciéndome, yo no sirvo para esto, yo no soy buena en esto, yo más nunca hago esto, yo no entiendo por qué esto no me queda bien. A lo mejor mi hermana, porque está usando los utensilios de mi hermana, yo decía, ella no me dio no sé cómo se le llama la espátula, no sé cómo se le llama, yo decía, ella no me dio el correcto, ella no me dio el que yo tenía que utilizar para esto. Eso es lo que pasa. Y todo ese rato yo estuve en una sola quejadera. Me sentía irritada, me sentía frustrada porque esa torta no quedaba lisita como yo esperaba que quedara. Entonces yo, una persona que estaba haciendo eso por primera vez, esperaba que eso me quedara como una profesional. Cuando era algo que yo estaba haciendo por primera vez, ni siquiera lo había practicado, ni siquiera eh, nada, no tenía ninguna experiencia, no sabía absolutamente nada, pero en ese momento yo esperaba que eso me quedara perfecto a la primera, que al yo ponerme a hacer eso me iba a quedar como una profesional. Y claro, mientras que yo estaba cubriendo la torta en estos días, recordé ese momento y me dije, claro, ahora entiendo por qué en ese momento yo tenía tanta frustración y tanta rabia. Yo quería que a la primera eso me quedara perfecto. Y más que esa torta que yo hice, era la primera vez que la estaba haciendo y esa torta sí me quedó espectacular. Creció bastante, de sabor me quedó muy sabrosa y yo estaba súper contenta con esa torta que me había quedado muy bonita, me quedó bien hecha. Y nada, yo dije, cuando la cubra también eso va a quedar como una profesional, eso me va a quedar perfecto. Y eso no pasó. Recuerdo también que a los días
Yo intenté hacer la torta otra vez, la torta no creció y no entendí qué fue lo que pasó. Una tercera vez volví a hacer la torta otra vez, la torta tampoco creció. ¿Y qué pasó? No hice más la torta. Desde entonces no hice más la torta. Recuerdo también que cuando la estaba cubriendo yo dije, yo más nunca hago esto. Yo más nunca hago esto. Yo no tengo la paciencia para esto. Yo no sirvo para esto. Y así estaba yo en una sola quejadera, en una sola frustración, en la que esa torta para mí quedó horrorosa, quedó horrible. Pero bueno, recompensaba que había crecido, que había quedado muy bien de sabor y eso como que recompensaba la cosa. Pero yo no me sentía contenta ni satisfecha con esa torta. Pero viendo esa experiencia desde hoy, desde este momento, me doy cuenta de por qué reaccioné así, entiendo por qué era que quería que esa torta quedara como quedara. Y así como esa experiencia, he tenido como unos flashbacks de entender y de comprenderme por qué reaccioné de esa manera, por qué respondí de esa manera, por qué actué de esa manera, por qué me sentí de esa manera. Y voy entendiendo mucho más de mí, voy aprendiendo mucho más de mí misma y voy comprendiéndome muchas situaciones de por qué hice lo que hice, por qué reaccioné como reaccioné y así, y así. Y todo esto me parece súper, súper interesante, en el que comienzo a admirarme aún más, comienzo a ser mi mayor fan, porque mirar hacia atrás y observar la persona que yo era, observar a la persona que ha venido recorriendo todo este proceso y ver la persona que soy hoy, me hace sentir orgullosa de mí misma, me entusiasma y me alegra porque todo esto vale la pena porque recuerdo que antes de yo comenzar a trabajar en mí, yo veía a otras personas y recuerdo que yo pensaba, me gustaría ser así, me gustaría hacer eso, me gustaría también ser así. Y hoy en día soy esa persona que quería ser en aquel momento. Y ser consciente de eso se siente bien. Me siento bien el ser hoy lo que quiero ser. Hoy me siento satisfecha con lo que soy y me permito ser quien quiero ser. Ya no ando anhelando ser alguien que no soy, ya no ando anhelando ser otra persona. Y bueno, y así voy construyendo mi propio camino lleno de imperfecciones, de aprendizaje, de errores, de evolución y bueno, y todo lo que le he ido compartiendo en estos últimos episodios. Y bueno, ya este episodio lo voy a dejar hasta aquí. Es posible que me haya quedado algo en el aire, que hay un punto que se me escapó, que se me fue, pero si es algo importante, se los comentaré en el próximo episodio. Si no, bueno, todo está bien como es y lo dejamos hasta aquí. Así que espero que se estén cuidando mucho, que se estén queriendo mucho y que tengan un bonito día. Y gracias por estar aquí, gracias por escucharme y gracias por llegar hasta aquí. Chao, chao.